Bienvenido, ¿cómo te va, Juan Pablo? Muy bien, buenas noches, Mili y Pablo, un placer estar acá. Bueno, seguramente con novedades con respecto a la industria, que hoy nos compete incluso también por bueno, esta situación del DNU, que no sabemos qué puede llegar a pasar, sumándole que ya viene bastante compleja la situación, ¿no? Sí, pase lo que pase, digamos, en términos políticos hoy con el DNU, venimos en una situación muy compleja. Como saben, nuestra provincia y en particular Río Grande depende mucho de la actividad industrial y viene muy golpeada estos últimos meses. Nosotros pensamos que también va a seguir esta situación a lo largo de este año, por lo menos hasta la mitad. Y bueno, y eso es una situación en que nos invita a la acción, ¿no? Digamos, para poder resolver esto. Claramente, ¿cuál entendés que sería la primera herramienta que deberían tomar, en este caso, los industriales y obviamente los gobiernos para poder salir de la situación? Una situación que empieza a acumular, entre otras tantas cosas, los primeros caídos, que son trabajadores suspendidos, trabajadores que no se les renueva el contrato, o sea, nuevos desocupados. Sí, Pablo, fíjate que ya en el tercer trimestre del año pasado teníamos la desocupación abierta más alta de todo el país. Pasamos, el año pasado, ¿no? 2023, pasamos de el menor desempleo de la historia, el primer trimestre, a después pasar a 8% de desocupación, que fue la más alta del país, y esto tiene que ver con la industria, digamos, con esa flexibilidad a veces que se tiene en relación al empleo. Y bueno, y yo creo que en definitiva no es la primera crisis que atravesamos todos los fueguinos, pero sí creo que hace falta que nos juntemos un poco entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil para enfrentar esta crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que defender esto. Si de alguna forma se ve afectada la industria, hay que entender que para Tierra del Fuego y en particular, muy en particular para Río Grande, nos hemos afectado todos. Entonces tenemos que unirnos y enfrentar esta situación y hacer a veces un poco de oídos sordos o que nos dé fuerza a todas esas críticas que recibimos también desde Buenos Aires en relación a que no producimos, que no agregamos valor, que no tenemos nada que hacer acá. Bueno, eso nos tiene que aunar y pasar a la acción. Juan Pablo, tanto se habló de este tiempo de ampliar la matriz productiva, de modificarla, de pensar en otras alternativas. ¿Es una posibilidad? ¿Sería el momento, por ejemplo, empezar a pensar en otras cosas? Mira, Mili y Pablo, durante el 2021, cuando se sancionó la prórroga, en particular se incorporó, yo lo sé, digamos, en particular que el intendente Martín Pérez estuvo ahí condicionando esto, se incorporó lo que es el fondo de la ampliación de la matriz productiva. Y ese fondo existe. Es un fondo que se nutre de la facturación de las empresas, del 3% de la facturación de las empresas que ponen en este fondo para invertir en proyectos productivos e infraestructura. Bueno, los proyectos productivos los fueron desarrollando las empresas y este fondo después 2021, 2022 y 2023 tiene fondeo y el momento de aplicarlo es justamente ahora porque se pensó para eso, se pensó para que haya otros sectores donde se invierta que vayan un poco desacoplados al ciclo de la industria que ya tenemos, ¿no? En particular hoy estamos muy centralizados, la actividad acá depende mucho de la electrónica, claro, de consumo, entonces la idea es desacoplar eso y el momento es ahora. Hay sectores en particular que se buscó, bueno, ahí aparecieron para financiar el proyecto del puerto, de logística también, hay proyectos de valorización de residuos de producción, de alimentos locales, que eso es muy importante. Bueno, hay un montón de nichos de negocios que por ahí no vienen tan atados con la industria en particular, pero de alguna forma pone las capacidades productivas de Río Grande y de la provincia en juego. Y con esa reconversión tenemos oportunidad de reconvertir también la mano de obra y evitar de que haya, digamos, una caída importante de la ocupación, porque claramente, o sea, necesita otras virtudes, en ese caso la mano de obra, no la de saber cómo desarrollar, por ejemplo, el trabajo dentro de una línea de producción, sino que ya hay, digamos, otra necesidad de conocimiento y de aprendizaje, obvio. Por eso, Pablo, hablamos y se habla no tanto de reconversión, sino de ampliación. La industria que tenemos hay que cuidarla, hay que consolidarla,
hay que lograr que sea un poco más estable en el tiempo en términos de su actividad y que los trabajadores tengan cierta estabilidad en ese empleo. Eso es lo que hay que lograr. Pero el resto hay que ampliarlo. De hecho, somos una provincia que tenemos cifras récords en crecimiento de población y no es que va a faltar mano de obra para las nuevas actividades, eso no, y menos para los jóvenes que necesitan capacitación en estos nuevos sectores y también la inserción. Y ahí cumplen roles fundamentales las universidades, los centros de capacitación, en general también del Estado, de la sociedad civil. Bueno, y eso es algo que se puede hacer sin duda. Miren, hay algo que a mí me tocó por experiencia propia, ¿no? Yo toda mi vida trabajé también sobre este tema, ¿no? Sobre la economía política fueguina. Y hay algo que sí sucede, que a veces cuando se concentra mucho en la industria, a veces se deja de ver otros nichos que aparecen, ¿no? Que están ahí. Con esto no hay que ser obtuso y decir, no, esto no va más, no, eso hay que cuidarlo, porque es uno de los grandes valores que tenemos. Nosotros tenemos muchísimas capacidades, producimos con un nivel internacional demostrado en todas partes del mundo. Abaratamos entre un 30 y un 50% la electrónica que le ofrecemos a todos los argentinos. Eso no está en discusión. No solamente no estamos en discusión, sino más bien cumplimos un rol estratégico acá que tiene que ver con esta Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur. E incluso hay muchas oportunidades de negocio, como la logística atlántica, la logística antártica, el turismo antártico, la pesca, que tienen que ver con esto que tiene que ir de la mano, en particular, que tiene como el espíritu de la 19640, que es que vaya de la mano el desarrollo económico con la soberanía. La soberanía, exacto. Lo estratégico en cuanto a digamos, a la inclusión de la población en este sector. Y ahí hablábamos de la electrónica y la textil, por ejemplo, sí, que es una industria que viene en decaimiento ya hace algunos años, se levanta, baja, están ahí, ¿no? Cíclico. De hecho, la textil es el segundo sector. Tenemos la electrónica, que la verdad en términos de porcentaje es muy grande, ocupa el 80% de la mano de obra. Después viene la textil, la plástica, tenemos la pesca. Y la textil y confeccionista, digamos, vamos a hacerlo juntos. Sí, es un sector que hay que cuidar, se incluyó en la última prórroga, pero hay que cuidarlo. Y también de alguna forma que tengan la posibilidad también las mismas empresas de invertir en otros sectores. Algo que aparece en el fondo de la ampliación de la matriz productiva es que las mismas empresas pueden ser las que inviertan en los proyectos de la ampliación de la matriz. Que puedan ocupar ese fondo, digamos. Claro, exactamente. Eso es como en este contexto sería algo... Es ideal porque de alguna forma en este contexto es agua en el desierto, diría, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es una inversión cautiva que se tiene que hacer acá para ampliar la matriz. Y en ese sentido, bueno, lo que hay que hacer, sobre todo lo que hay que apoyar es ayudar a desarrollar esos proyectos. Pero ¿por qué es importante también esas empresas? Porque también conocen las potencialidades y también las limitaciones de producir acá. Y eso no es menor, porque ustedes saben, todos sabemos, las condiciones a veces que acá tienen que el resto del país no. ¿Habrá oportunidad de cambiar por ahí un poquito la estética de la forma de conducción de este fondo? Porque depende mucho de Buenos Aires. Y Buenos Aires no... O sea, digo, cuando hablo de Buenos Aires hablo del gobierno central. Casi siempre terminan siendo, y no de una manera despectiva, porteños que no conocen la Patagonia, que no saben la idiosincrasia de las oportunidades que hay en Tierra del Fuego, las que determinan, por ejemplo, hacia dónde va un fondo. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, yo te digo más, las conversaciones generalmente empiezan con la gente de Buenos Aires explicando lo estratégico que es este lugar. Si uno tiene que empezar desde ahí, es muchísimo, digamos, el camino hasta recorrer, hasta llegar a pensar otros sectores. Por eso yo soy muy crítico también de mis colegas economistas que solamente a veces miran una cuestión de competitividad industrial y solamente el número, cuando no están viendo lo importante que es este lugar. Y en relación al fondo, yo estoy convencido que tenemos que ser nosotros también al frente, estar al frente o por lo menos tener intervención fundamental en lo que es la decisión del fondo de la ampliación de la matriz productiva, como así otras decisiones que muchas veces se juegan en el Ministerio de Economía o de Producción, ¿no? Entonces dependemos de alguna oficina en particular en Buenos Aires, cuando en definitiva 2 o 3 personas que por ahí no tienen ni la menor idea de lo que sucede acá,
con una firma o no una firma, un mal humor o no un mal humor, definen el futuro de 50.000 personas acá en la isla grande de Tierra del Fuego. ¿Ya hubo presentación de proyectos para Hubo utilizar? presentación de proyectos, sí. Tanto el sector público, con esto digo los 3 municipios, El gobierno de la provincia también, y también las propias empresas. Después hubo una línea también en su momento de financiamiento, también a través de la banca de Tierra del Fuego y la banca pública. Sí, eso sí, hubo. Lo que sí se tiene que aplicar, es momento de aplicar. Hablo de esta herramienta porque es una que se fue construyendo muy en concreto en función al problema que hoy tenemos. Hoy tenemos este problema y esta herramienta, por ejemplo, es algo que sí se hizo y sí se logró. Y se tiene ese fondo, ese capital. En un momento muy particular, que era la extensión de la prórroga, ¿no? Que es el momento también donde también se puede negociar algo, poner condiciones para favorecer al pueblo fueguino, digamos, en concreto. Genial, Juan Pablo. Una última cortita, muy cortita. Y esto al economista le pregunto. Vos, si tuvieras un hijo que está por entrar a la universidad, ¿qué le decís que estudie? Viviendo en Tierra del Fuego. Gran pregunta, Pablo. Pero cortito, decir bien... Sí, hoy le digo que estudie economía. Porque sí, pero vos me lo decís a mí, le digo que estudie economía, sin duda. Después hay muchos sectores, muchas carreras muy prolíferas acá. Se está abriendo la carrera de ingeniería en agroecología acá en Río Grande, y eso va a ser muy importante. Ese sector va a tener mucho potencial. Nacimos, digamos, produciendo acá, y yo creo que vamos a poder continuar esto incorporando el saber tecnológico que tenemos con esa capacidad de tener un mercado cautivo acá, porque importamos el 95% de los alimentos, y poder también exportar a la Antártida, por ejemplo. Perfecto. Muy bien, bueno, Juan Pablo, te agradecemos el haber estado aquí en Info 3 Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a nuestra primera pausa esta noche.